abre tu micrófono, adelante. Hola, pastor, buenas noches. ¿Me Es escucha? un placer. Sí, bien, interesante con el tema que usted ha desarrollado, ¿no? Creo que ha tocado bastantes puntos, si bien es cierto, el aspecto central ha sido sobre la narrativa de Cristo y la tentación, ¿no? Con el diablo en el desierto. Ahora, quiero yo enfatizarme en el comentario que hizo la hermana, ¿no? Referente a si es malo comer cerdo y bíblicamente pues hay versículos que fundamentan que sí es pecado. Por ejemplo, tenemos en el libro de Levíticos como un listado estricto de animales que son considerados inmundos, ¿no? Dentro de ello está el cerdo. Ahora, quería hacerle una pregunta en base a eso. Si bien es cierto, sabemos, ¿no? Y conocemos que los animales no es un asunto salvífico, pero creo que sí es un asunto de santificación. Entonces, en los evangelios o se presenta una historia interesante referente al endemoniado Gadareno, ¿no? No sé si usted, pastor, lo podría leer. No recuerdo exactamente en qué capítulo está o en qué libro está, pero la cuestión es de que el endemoniado pues tenía espíritus del diablo, ¿no? Que estaban poseídos. Pero cuando Cristo hace un milagro por el muchacho, dice que, o sea, el mismo Señor le pregunta, ¿no? ¿Cuántos eran? Y el espíritu lo responde y le dice que era una legión, o sea, que eran miles, ¿no? Que habitaban dentro del cuerpo de él. 7.000. 7.000, ¿no? 7.000. La Y, legión romana era compuesta por 7.000 soldados. ajá, imagínense, ¿no? Tener 7.000 espíritus malignos dentro de un ser, ¿no? O sea que él padecía prácticamente, ¿no? O sea, día, tarde y noche, ¿no? No podía estar tranquilo. Ahora, dice que cuando Cristo hace el milagro por él y bota a los espíritus malignos, escoge a los cerdos, ¿no? Y es interesante que los cerdos, Dios manda, ¿no? Los espíritus y los cerdos se caen en el despeñadero y se van al mar. Ahora, no sé si lo que yo estoy planteando, no sé cómo usted lo vea, pastor, pero yo creo que Dios escoge los cerdos no por al azar, sino que hay un propósito, hay un mensaje que quiere que Dios entendamos, ¿no? Es decir, que Dios está ratificando y confirmando que el cerdo sigue siendo un animal inmundo. Y no porque el cerdo en sí sea un animal malo, sino que no es para el consumo humano, ¿no? Pero quería ver si existe esa correlación entre que Jesucristo botó los espíritus malignos a los cerdos, ¿no? Para decirnos que no sigue siendo el cerdo un animal prohibido por Jehová. No sé cómo lo ve usted, pastor, ¿no? Esa idea que pues yo siempre he tenido, ¿no? Muy bien. Es claro en la Biblia de que el cerdo es inmundo. Número uno. Número dos, sí hay una correlación entre lo que era limpio y no. Número dos, más adelante, Icarus, voy a explicar este tema acerca de por qué específicamente entró los espíritus satánicos a los cerdos. Pero algo que sí es un hecho es de que eran inmundos. Nos preguntamos si Jesucristo haya permitido que entraran en ovejitas. Para no nosotros a concluir algo que no es bíblico, sí podemos concluir de que entraron a los cerdos, no porque eran los más cercanos, sino porque no tenían un uso comestible o un uso que representaba la vida perfecta de Jesucristo, un uso para el santuario, es decir, un uso donde podían ser vendidos si estaban en condición perfecta para ser presentados si fueran corderos en el santuario.
Sí, es un hecho de que eran inmundos, no eran limpios, eso es un hecho. Adelante. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿De ese mismo tema o de cualquier otro? Ah, ya, pastor. Entonces, podemos decir que sí puede haber una cierta correlación, ¿no? En lo que yo estaba planteando. Bien, más que pregunta, este es un comentario, ¿no? Para complementar lo que ya usted estaba diciendo, ¿no? Referente que la escritura nos dice, ¿no? Que el diablo es homicida desde el principio, ¿no? Él es el padre de la mentira y también el acusador de los hermanos, ¿no? Ahora, me surge, ¿no? El pensamiento de que en Apocalipsis nos dice que hubo una batalla, ¿no? En el cielo entre Jesucristo, el arcángel Miguel, ¿no? Y Satanás, que es la serpiente antigua. Ahora, si el diablo tuvo, digamos, esa habilidad y esa capacidad de manipular y de convencer a la cuarta parte de los ángeles para que puedan ser, o puedan entrar en rebelión contra su creador, me hago la pregunta, ¿no? Si los ángeles supuestamente no son seres inteligentes, dotados de sabiduría, ¿qué nos espera a nosotros como seres humanos, ¿no? Que somos débiles, ¿no? Es Y, espiritual, verdad. y espiritualmente somos muy frágiles en ese sentido. Y yo en mi vida personal siempre he tenido, pues, muchas, se puede decir, muchas pruebas. Pero cierro con esto, pastor, ¿no? Creo que Dios nos da la prueba y la prueba tiene que responder en base a la obediencia, ¿no? Que es lo que espera el Señor. Y la tentación que viene por parte del enemigo de Dios, de Satanás, eh, creo que nosotros debemos responderlo con lo que usted mencionó, o lo que yo pude escuchar, ¿no? Con un escrito está, citándole la Biblia, así como en la tentación el Señor Jesucristo, ¿no? Él le citó la Biblia. Y yo creo que nosotros también debemos de utilizar el mismo método de alguna forma para que el Espíritu de Dios pueda estar con nosotros, ¿no? Y librarnos del mal. Entonces, eso es lo que yo considero, pues, pastor, ¿no? De lo que yo pude escucharle. ¿Es verdad lo que tú dices? Sí, me has hecho un comentario, no me has hecho una pregunta, no te contesto nada ahorita, solo que me hagas una pregunta directa, pero tu comentario es acertado. Permíteme, Icarus, un segundo, ahí quédate. Quiero contestarle a Don Gato. Don Gato, te invité a que entres, pero tú preguntaste, Don Gato, ahorita mismo si el rey Saúl será salvo. En primer lugar, nadie en este mundo tiene el derecho o sabe o la habilidad si alguien va a ser salvo o no. Nadie, solo Dios. Primera respuesta. Pero acerca de Saúl, te digo lo que dice la Biblia. Saúl murió sin la bendición de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que él no va a estar en el cielo o que no fue salvo. No he dicho eso. Yo no soy Dios. No conozco nada. Solo te digo lo que dice la Biblia. Saúl murió sin la protección de Dios. Saúl murió cometiendo otro pecado, es decir, murió en varios pecados. En ese instante él murió en varios pecados. Murió en suicidio. Si tú lees la Biblia, murió también dudando de Dios y su protección. Murió consultando a una pitonisa. Ahí hay tres cosas importantes que tú debes considerar para que se te conteste tu propia pregunta. Adelante, Icarus. ¿Cuál es tu otra pregunta? Claro, bajo la misma premisa que comentó el hermano Don Gato, ¿no? Quisiera hacerle la siguiente pregunta, pastor, estimado pastor. Si bien es cierto, usted citó un caso de suicidio, ¿no? De Saúl, pero hay otro caso, ¿no? De otro suicidio que fue Sansón, pero él fue un suicida consciente. Ahora la pregunta es si es que los suicidas pueden ser salvos, porque he escuchado a muchos, ¿no? Incluso maestros, ¿no? Hermanos que dicen que
cualquier persona que se quita la vida, pues no tiene derecho a la salvación eterna. Pero ¿qué es lo que pasa? Supongamos, ¿no? Le planteo un caso. Si alguien que de repente está sumamente con una depresión grave y se va de repente, no sé, a un edificio, ¿no? O a un puente y quiere o toma, ¿no? Esa decisión de quitarse la vida. Pero cuando de repente está en esos pensamientos, ¿no? Y de repente surge que se arrepiente y no quiere, pero no se da un mal paso y se cae, ¿no? Pero, o sea, se arrepintió de corazón de lo que hizo, pero se mató. Entonces, no sé, claro que nosotros no podemos asegurar si va a ser salvo o no, pero ¿qué es lo que usted piensa, pastor, de las personas suicidas, ¿no? ¿Tendrán alguna posibilidad de quizás de entrar en el cielo o no? Muy bien, si nos apegamos a un escrito está, la respuesta inmediata es no matarás, incluyendo tu propio cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. Es un pecado y puede ser un pecado mortal si así es como morimos. Esa es la respuesta inmediata bíblica. Claro, claro, entiendo, porque, mire, le comento, ¿no? Yo tengo, pues, conozco una señora, era, pues, simpatizaba, ¿no? La iglesia y todo, pero lo que pasó que su menor hija, tomó unas pastillas y, bueno, se mató, ¿no? Se suicidó en pocas palabras, ¿no? Y no sé, yo quizás, como no conozco mucho de la Biblia, trataba de darle consejos de que posiblemente podría verla a su hija, ¿no? Si es que se arrepiente, ¿no? Si es que de repente en el último minuto de su vida se arrepintió, pero como usted dice bíblicamente, eso es un no rotundo, ¿no? Te sugiero, Icarus, de que le continúes compartiendo las promesas bíblicas de la resurrección. Y Dios hará el resto. Yo no soy Dios. Yo no sé todo. Te estoy contestando solamente con la poca comprensión humana que tenemos de la revelación divina. Te he contestado lo que comprendemos los seres humanos, mas la gracia de Dios y su amor son sumos, más grande que lo que no podemos imaginarnos. Entonces, yo no sé ni conozco las decisiones de Dios, solo te he dicho lo que he leído. Entonces, tú continúa haciendo tu trabajo, sigue inspirando a esta hermana con las promesas de Dios. A Aura Morán, bienvenido, bendiciones y adelante con tu pregunta. Amén, buenas noches. No, no es una pregunta, me gustó mucho la respuesta. Me gustó mucho su respuesta y que le dijera al Señor que siga animando a la señora. Porque Dios es infinito y no sabemos, por más que sepamos o no sepamos, no llegamos a alcanzar la infinidad de Dios. Es verdad. Sí, nuestra comprensión de Dios es limitada. Exacto. Lo único que yo le respondí a hermano Icarus es lo que está escrito. Pero Sí. yo no pretendo conocer la voluntad de Dios. ¿Qué tal que haya grandes sorpresas en el día Sí. final, en la resurrección? Y yo Así es. sugiero a Icarus que él continúe consolando a esta madre que perdió a su ser querido. De esa forma, continúe recordándole las promesas de la resurrección, del poder de Dios. Sí, yo tuve un padre que él amaba mucho a Dios, pero le era muy infiel. Pero el día que murió, siento que Dios fue grande y compasivo con él. Y y me dice un pastor, hermana, recuerde que la misericordia de Dios no es para el que la merece. Y como que llenó mi corazón esa respuesta. Tal vez mi padre era inmerecedor y no sabemos si Dios, ¿verdad?, haya tenido de él misericordia. ¿Quién sabe qué había en su intelecto en sus últimos momentos? Yo no lo sé, Amén. ni tú lo sabes.
¿Sabes? No. Aurora te llamas, ¿verdad? Aura. ¿Aura? ¿Sabes, Aura? Yo cada fin de semana me dedico, cada fin de semana, antes mi esposa y yo servíamos múltiples iglesias, pero últimamente vemos tanta necesidad afuera en las calles con las personas drogadictas, los indigentes, con los ancianitos que están muriendo y que están a punto de morir. Y mi esposa y yo nos dedicamos cada fin de semana a ese ministerio. Y Qué bueno. cada fin de semana vamos aproximadamente a 9 centros donde hay gente en sus últimos días ya combatiendo un cáncer terminal. A veces regresamos y ya no están vivas las personas, pero antes de eso les llevamos por semanas servicios con promesas de Jesucristo, les llevamos alabanzas que exaltan a Dios. Todo eso está aquí adentro en mi canal. Les llevo también la unción de aceite de Santiago 5, el arrepentimiento, y a varias personas de allí he tenido el privilegio de bautizar cuando se provee el agua. Lo que quiero decirte con esto es de que hay personas, Aura, que ya no pueden expresarse. Yo las conocí hace un mes hablando y ahora, 2 semanas después, ya no pueden hablar. Ya están en sus últimos momentos, pero su mente todavía escucha, comprende, aunque no pueda hablar. Y sabes una cosa, el Dios en el que tú y yo creemos, Él creó el cerebro y el intelecto del ser humano. Y Amén. Dios escucha aunque nuestros labios no lo pronuncien. Aleluya, sí, amén. ¿Recuerdas ese caso de la mamá de Samuel? Cuando ella fue al templo y quería un hijo y el sacerdote levita creía que estaba borracha, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Ella ¿Qué solo dice la movía sus Biblia? labios. Sí, no estaba hablando, solo movía No. los labios, pero Dios leía su intelecto y le dio lo que pidió. Amén. Sí, ¿Ves se lo cómo dio. Dios funciona? Dios no Amén. funciona con oraciones muy elaboradas porque quiero que la iglesia me escuche que soy muy entregado, soy muy piadoso. No, Dios No, a veces no está allí. no. Dios muchas veces está con tu papá, que quizás en su intelecto se comunicaba con Dios. Sí. ¿Lo comprendemos? Amén. Sí, lo comprendo. Amén. Este momento es para ustedes, Aura y Carus. ¿Qué más preguntas bíblicas hay? Este es Amén. momento Gracias por la es de ustedes. oportunidad. Es un placer. Yo estoy aquí para servirte. Gracias. Dios les bendiga. Igualmente a ti. Amén. José, adelante. José Álvarez, adelante. Puedes hablar, José Álvarez. Tu micrófono está abierto, adelante. ¿Qué pregunta tienes? Aura y Carus, adelante. Amén. Amén. Entonces, pastor, estimado pastor George, ¿no? En la Biblia usted considera de que no todo nos ha sido revelado. O sea, yo pienso que hay misterios que solo Dios conoce, ¿no? Y que quizás nosotros no lo vamos a comprender. Es como cuando creo Nicodemo, ¿no? Tuvo un encuentro con Jesucristo y le dijo, no, Rabí, ¿no? De cierta forma conocemos que tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Porque nadie puede hacer milagros si Dios no está con él, algo así, ¿no? Y la respuesta de Jesucristo fue contundente, ¿no? Le miró y le dijo, ¿no? Tienes que nacer de nuevo, le dijo. Y Nicodemo, que irónicamente, ¿no? Él siendo maestro de la ley, ¿no? Yo pienso, ¿no? Que sí entendía lo que Cristo le decía, exactamente. Y entonces como que quiso esquivar, ¿no? Y le dijo, pero ¿cómo un señor ya mayor, ¿no? Le dijo, puede nacer del vientre o volver a nacer dentro del vientre de su madre, ¿no?
Y lo que Cristo le dijo, ¿no? Más adelante, a mí realmente no me deja impactado. Le dijo, ¿no? Lo que es carne, lo que es nacido de carne, carne es, ¿no? Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es, ¿no? En pocas palabras, lo que le estaba queriendo decir es que él tiene que nacer de nuevo en espíritu, es decir, dejar su vida antigua, ¿no? Porque como él era maestro de la ley, tal vez, no es que la ley sea mala, ¿no? Sabemos que la ley es buena, pero hay personas, como lo ve usted, pastor, ¿no? Que son demasiado legalistas, ¿no? Yo considero que ahí sí hay un problema. Y lo que Cristo le estaba diciendo era que la única ley que sirve es la ley del amor, ¿no? Porque todo lo que podemos hacer nosotros si no hacemos con amor, de nada nos sirve. Entonces, es lo que yo noto, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia donde yo me congrego, este, algunos pensarán, ¿no? Que a la iglesia pues van las personas que están bien, santas y todo eso, ¿no? Pero en realidad no. Dentro de la iglesia encontramos de todo, estimado pastor, ¿no? Y, y hay gente que es muy, muy estricta, muy radical, ¿no? Y hay otra gente que es digamos, el lado opuesto, que es muy, muy liberal, ¿no? Pero yo creo que el verdadero evangelio tiene que tener como que un equilibrio, ¿no? Ni ser tan radical ni tampoco tan liberal. Y eso es lo que yo puedo entender y comprender, ¿no? Lo poco que yo sé, ¿no? Muy bien, quiero contestar en primer lugar a Aura y también a Icarus. Deuteronomio 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, Amén. mas las reveladas son para nosotros y para Amén. nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todo. Entonces, sí hay, la mayoría de las cosas son secretas para nosotros, pero nosotros pretendemos tener todas las respuestas. Ese es el error del ser humano. Pretendemos saberlo todo. Entonces, Aura, eso que ocurrió con tu papá, no pierdas jamás tu esperanza. Igual, Amén. sí, igual Icarus continúa dándole las promesas a esta persona, a esa madre, acerca de la resurrección. Job, capítulo 26, versículo 14, él se expresó de una forma similar. He aquí, estos son tan solo los bordes de sus caminos, dijo Job. Cuán leve murmullo, veamos, cuán leve murmullo hemos oído de él, de Dios, pero el trueno de su poderío, ¿quién lo podrá comprender? ¿Sabes una cosa, Aura? Sí. La Biblia dice en Apocalipsis una expresión similar a esta, dice, y el mar devolvió sus muertos. Imagínate esta escena. Cuando Jesucristo regrese por segunda vez en poder y gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Incluyendo todos los cientos de miles que han muerto desde el principio de la historia de pecado de este mundo, que han muerto en guerras en el mar, que han muerto en naufragios, que sus cuerpos han sido comidos por tiburones, que jamás recuperaron los cuerpos porque los cocodrilos los comieron. Esos cientos y miles, un ejemplo, cientos y miles de bebés judíos en el tiempo del faraón, cuando querían reducir la población del género de los niños y los echaban a los lagartos. Un ejemplo, la Biblia dice de que todos estos que murieron con inocencia o con su fe en Jesucristo van a resucitar y aún de los mares van a salir con cuerpos rejuvenecidos, perfectos, sin pecado, con cuerpos perfectos igual que Adán y Eva antes de pecar. ¿Lo comprendemos? Es que, querido hermano inmortal, bienvenido, la paz de Cristo sea contigo, y tú sigues
ahora mismo en la siguiente pregunta. Aura, es que la Biblia dice de que la segunda venida de Cristo va a ser en poder y gloria. Amén, Va a haber amén. sorpresas. Dios es poderoso y va a resucitar a todos los que nosotros juzgamos y dijimos, Él jamás va a entrar al cielo. Pero va a haber sorpresas grandes en el día final. ¿Lo comprendemos? Sí, sí. Sí, pastor, gracias. Inmortal, adelante con tu pregunta. ¿Cuál es? Buenos días. Es un placer. Buen día. Buenos días. Mire, recién estoy viendo ahí, ¿usted a qué pertenece? ¿A alguna pentecostal? ¿Qué es lo que es? Soy cristiano, soy seguidor de Jesucristo. Por ahora, esa es la respuesta inmediata. ¿Tú tienes una pregunta bíblica, querido amigo inmortal? Es que estaba escuchándole ahí cuando usted dijo de que los muertos, cuando dice Apocalipsis que el mar entregará a sus muertos, eso se entiende que va a ser en el juicio final. No es cuando Jesucristo venga por lo suyo a arrebatar a la iglesia, porque los que van a hacer, porque Apocalipsis 13 dice, 13-14 no me recuerdo que dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Qué está diciendo? Que hay dos resurrecciones. La segunda resurrección son los que van a condenación. Los que salen cuando el mar entrega a sus muertos son de la segunda resurrección, cuando sea el juicio final de todas las naciones, desde el principio hasta el final de la humanidad. Porque cuando nosotros esperamos a Jesucristo, Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, cuando a él se le reveló el misterio, cuando dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿A qué se refiere? Que no todos vamos a ver la muerte, sino que, y después cuando habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice, he aquí el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá. Ahí está hablando de un evento, que eso se refiere, muchos dicen, muchos niegan aquello, pero está escrito. Entonces, yo a lo que le estaba escuchando, cuando cuando Apocalipsis dice, y el mar entregará a sus muertos, eso para mí es porque los que van a resucitar ahí, tal vez algún cristiano, pero los que son salvos van a resucitar primero. Apocalipsis 14 lo dice. 13-14 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que está diciendo que hay dos resurrecciones. La segunda resurrección es los que van a condenación. Gracias por tu pregunta y tu comentario en primer lugar, querido amigo inmortal. Y bienvenido. Ajá. Lo que sí es un hecho por ahora, has hecho varias preguntas y varios comentarios de diferentes temas, en primer lugar, y gracias por lo que aportas. Quizás entraste después, pero lo que hablábamos de ese tema es de que Dios conoce el intelecto de las personas que están a punto de morir y aunque no puedan hablar en sus últimos momentos, Dios que creó su cerebro puede leer su cerebro y puede... Sí, esa era la razón por la cual trajimos ese tema. Muy bien. Y Aura e Icarus, de eso estábamos comentando. Yo ya terminé la hilación del tema sin interrupción de esta noche. Hace como una hora la terminé. Ahorita yo me habría preguntas en general. Muy bien, amigo inmortal. Has tocado varios temas bíblicos doctrinales, los cuales, si tú estás dispuesto a llevar una metodología, yo con todo gusto, permíteme, yo con todo gusto los dialogo contigo, solamente con un escrito está. Ahora, sugiero, lo primero, permíteme, Illuminati, bienvenido, permíteme amigo inmortal, Illuminati, adelante, ¿tienes una pregunta bíblica? ¿No tienes pregunta bíblica? Voy a poner tu micrófono en silencio entonces y gracias. Entonces, amigo inmortal, ¿me escuchas?
Sí, lo escucho. Gracias. Entonces, mira, lo primero que sugiero con respeto y amor es esto. No te estoy contestando todo lo que dijiste, no. Lo primero que sugiero es, ahorita escuché de ti una frase y tú dijiste, yo pienso, yo soy tu amigo. Lo primero que debemos considerar es sacar toda la opinión personal de lo que llamamos doctrina y estar preparado para dar prueba de vuestra fe, dice Pedro. Entonces, los temas diferentes doctrinales que tú has tocado se pueden hablar y por ahora quiero animarte a que reconsideres este panorama profético del final que tienes, el cual necesito mucho tiempo para desglojar esto punto por punto contigo, pero escucha, querido amigo, lamento decirte de que esta interpretación del final, y también mencionaste rapto o arrebatamiento, mencionaste, lamento decirte, y no he empezado a contestarte, de que la madre papal en la contrarreforma en los años de 1591 para contrarrestar a todos los reformadores, surgió con esta interpretación que tú crees ahora, porque tú mencionaste arrebatamiento y la madre papal surgió con esta interpretación y es llamada la interpretación en la que tú crees, la que te enseñaron, pero tú tienes buen corazón, se llama la interpretación futurística. Ese es el nombre teológico que tiene. Y esta interpretación futurística viene de la orden de Jesús. Esa orden de Jesús viene instituida por la madre papal romana para contrarrestar a el protestantismo, a la reforma. Viene encabezada esta ideología que tú se te ha enseñado, pero ahorita solamente te estoy dando un prefacio. Viene encabezada por el catolicismo, aunque viene disfrazada de cristianismo, de protestantismo. Lamento decirte, necesito mucho tiempo para explicarte con la palabra de Dios, pero lamento decirte, recuerda esta frase, que este tiempo profético ya se había profetizado en Daniel 7:25 que el cuerno pequeño, el papado, la Roma madre papal, iba a pensar en cambiar los tiempos proféticos, incluyendo esta interpretación futurista del fin, la cual tú crees, pues mencionaste arrebatamiento, algo que no es bíblico, ni está en la Biblia, y ese puede ser nuestro primer tema de comunicación y debate, si tú gustas, pero esta interpretación futurística viene de Ignacio de Loyola en los años 1500, un jesuita católico papal, un hombre de la orden de Jesús, de la orden jesuita romana, el cual le siguió después, unos 70 años después. Ya se fue mi amigo inmortal, ya se descolgó. Entonces, voy a parar esta explicación por ahora, porque él ya se despidió. Muy bien, adelante, Aura y Carus. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Hermana Les, le digo de que hermano inmortal que estaba aquí hablando de ese tema ya se descolgó, ya se fue. Pero yo con gusto iba a empezar con él, si él gustaba hablar de ese tema. Él tocó varios temas. Adelante, Aura y Carus. ¿Qué pregunta tienen? Bueno, adelante, hermano. Pues lo del arrebatamiento, Muy bien. ¿cómo es? ¿O qué? Aura, la primera cosa que puedo decirte sin entrar a este tema, el arrebatamiento no es bíblico.
no fue enseñado por Jesucristo, no fue enseñado por los profetas, no está en la verdad bíblica, no es doctrinal, es un engaño, como lo expliqué hace unos minutos. Que Lo si real, su- perdón, lo real es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una diferencia. Esa frase arrebatamiento, los que enseñan esa interpretación futurista, ellos enseñan que ese arrebatamiento es secreto. La Biblia no habla de ningún evento secreto. Lo que sí habla la Biblia, y aún Jesucristo enseñó y dijo, es de que su venida, su retorno de Jesucristo, escucha y te doy un pasaje de varios, Aura. Sí, Tú lo puedes comparar después de que cuelgues esta llamada. sí. Te lo voy a leer. Este es uno de muchos. Yo he predicado por semanas continuas en diferentes iglesias este tema con hilación. Te doy un versículo de varios. Apocalipsis 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Hablando de la venida de Jesucristo en poder y gloria, no va a ser arrebatamiento secreto. Dice la Biblia, y todo ojo le verá. No va a ser secreto, no va a ser arrebatamiento. Va a haber dos grupos, los que le rechazaron, dice Apocalipsis, van a querer gritar a los montes, caigan sobre nosotros. No queremos ver la gloria de ese que viene. Pues no va a ser secreta, va a ser el día más audible, el día más fuerte, más potente. Todo el mundo va a parar y va a haber otro grupo como Icarus, Aura y yo, y les, que por la gracia de Dios vamos a ser hallados justos, perdonados, y vamos a alzar nuestras manos. He aquí que viene con las nubes. Él es nuestro Redentor, nos ha salvado. Hemos pasado por este tiempo grande como nunca. Daniel 12:1. Habrá en aquel tiempo gran tribulación como nunca ha habido, desde que hubo tiempo jamás, pero en aquel último momento serán protegidos. Nosotros entonces sabremos que habremos sido protegidos en la tribulación. Nos va a proteger Dios en el tiempo de prueba. Entonces dice Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá, y también los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Jesucristo, sí, amén. Muy bien, este tema ahora es muy extenso. Sí. Yo ni siquiera he empezado. Lo que tú tienes que saber si eres nueva en tu fe, es de que el arrebatamiento secreto no es bíblico, es un engaño de Satanás. No es una doctrina que Jesucristo enseñó, es una doctrina satánica para que la persona no se prepare espiritualmente. Pues esta doctrina del arrebatamiento en forma secreta enseña de que va a haber dos oportunidades, de que unos van a ser arrebatados y otros van a quedar aquí en la tierra para ver si se arrepienten y entonces son salvos. Es mentira satánica, para que no se preparen, para que el gran día de Jehová les agarre con sorpresa. No hay arrebatamiento en forma secreta bíblica. Es una mentira y falacia satánica. Y esta doctrina se inventó por los seres humanos con Satanás como el gran secuaz detrás de ella, por medio de la madre papal romana, cuando combatió la contrarreforma en los años 1500 para quitarse el peso de los reformadores que le apuntaban al cuerno pequeño como al papado romano, a la bestia de Apocalipsis 13 como al papado romano. Entonces ellos vinieron con una tesis en 1591 de Francisco Rivera, el gran jesuita romano católico, donde explica la interpretación de futurista, incluyendo lo que después Darby
un protestante que no se pudo despojar de la madre romana católica, reafirma esta doctrina antibíblica de un rapto secreto, de un arrebatamiento secreto. Muy bien, he explicado mucho, pero no he entrado al tema. Icarus, ¿tienes alguna pregunta? Claro, sí. Pero lo que sí no me quedó claro, pastor, no sé si tal vez he comprendido mal o estudiado mal. Creo que el problema no sería en los términos porque yo creo que, o sea, el rapto secreto que muchas denominaciones plantean, ¿no? De que el Señor va a venir y los va a raptar a sus escogidos. Eso no es bíblico, ¿no? Pero No es arrebatamiento, bíblico. claro, eso no es bíblico, ¿no? Pero arrebatamiento creo que sí hay. Claro que no es secreto. Ahí Dice que, detengámonos. Ahí detengámonos. Tomar, Icarus, tomar a los que resucitan y a los vivos, tomar juntos, tomar visibles. Esos son los verbos que aparecen en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Y ese es el contexto. Entonces, comprendemos esa diferencia. Serán hallados justos, perdonados, tomados visiblemente. ¿Comprendemos la diferencia? claro, sí, ahí sí estoy de acuerdo. Ahora, mi pregunta, ¿no? Es, ya saliéndonos de ese tema, según la escatología profética, nos habla en Apocalipsis sobre el anticristo, la bestia, el falso profeta y el hijo de perdición, ¿no? Entonces mi pregunta va enfatizada o va direccionada si el falso profeta, el hijo de perdición y el anticristo es la misma persona o son tres esencias o entidades diferentes, ¿no? Siempre me he hecho esa pregunta porque no he podido aún comprender, ¿no? Si se habla de la misma persona o son tres personajes distintos de este pastor. Muy bien. En primer lugar, Icarus, todo esto que tú has preguntado es muy extenso. Yo lo he predicado en el pasado en varias iglesias en series. Cada uno de esos, por ejemplo, el falso profeta, en una serie mínimo de 3 fines de semana. En cada predicación de cada fin de semana he provisto a la congregación con 12 versículos a unos 25 versículos que dan los fundamentos de ese tema. Y luego el siguiente fin de semana regreso a esa misma iglesia a darles parte 2 de ese tema, por ejemplo, del falso profeta. Semana 3, conclusión. En una ocasión, hace 1 año y medio, creo que cubrí 5 semanas, porque también el Antiguo Testamento es donde más habla de este concepto. Muy bien, tocaste varios puntos y yo puedo darte resúmenes aquí brevemente, pero no te estoy dando lo que es el pan, lo que es la palabra de Dios. Como te he explicado, cada tema requiere 1 hora de lo que yo prediqué cada tema y son hilaciones. Muy bien. La primera respuesta, obviamente para todo esto hay prueba bíblica, pero tú quieres saber. Muy bien. Ahorita quizás vas a quedarte con más interrogativas, pero bíblicamente, no de acuerdo a una denominación. El falso profeta no es un individuo en la Biblia. El falso profeta del fin en Apocalipsis no es un hombre, como enseña todos nuestros hermanos pentecostales y futuristas, pues esta también es una interpretación de error de la madre romana papal, dada a las hijas dominicales. El falso profeta no es un hombre que se va a levantar en el futuro, que va a engañar allá a los israelitas. No. Toda esa interpretación no es bíblica. Viene de la madre papal. El falso profeta del tiempo del fin bíblico, y recuerda,
lo extenso que es este tema. El falso profeta del fin es un sistema. Va a ser un sistema mundial. Pues la guerra final será entre el bien y el mal global. Va a tener de secuaces a Satanás, el falso profeta. Va a querer engañar aún a los elegidos que están con Cristo. Y Jesucristo lo dijo, Mateo 24. Muy bien. Este falso sistema del falso profeta va a tener características, Icarus, ¿comprendes? ¿Me escuchas, Icarus? Sí, pastor. Esas características son las mismas de los individuos falsos profetas del Antiguo Testamento. Pero ahora va a ser un sistema global, pues la batalla final será global. El falso profeta tiene las cualidades del Antiguo Testamento, pero va a ser un sistema global, encabezado por millones de personas y líderes religiosos. Primer característica de este sistema falso profeta. Necesito mucho tiempo para explicarte los fundamentos. Va a instar a los seguidores a adorar en el día del sol. Igual como hacían en el tiempo de Ezequiel y Jeremías. Solamente lee Ezequiel 7 y lee lo que Jeremías le decía a los falsos profetas. Va a instar a que adoren en el tiempo final en el día del sol. ¿Cuál es el día del sol? El domingo. El Sunday. Es el día no instituido ni bendecido por Dios. Va a tener todo que ver con la marca de la bestia. La bestia es el papado, la marca es su día que ellos mismos han instituido. Pues así lo dijo Monseñor. Ahora, se va a guiar por características, Icarus. Esa es una. Esa no es la única, pero esa es una. Este tema es extenso, necesito mucho más tiempo para mostrarte con escrito está lo que está en su palabra. Permíteme, José Arroyo, adelante. ¿Puedes abrir tu micrófono? Adelante con tu pregunta bíblica. José Arroyo. Muy bien, tu micrófono está apagado. Aura, quiero decirte que ha sido un placer conocerte, escuchar tu pregunta. Puedes entrar al canal, suscribirte agrégate para cuando yo haga otro en vivo, tú escuches estos temas que ahorita estoy tocando, no proféticos, no del fin. Ahorita estoy siguiendo una hilación desde el segundo sitio a Jerusalén en el Antiguo Testamento, cuando Babilonia los sitia y los lleva presos desde el año aproximadamente 600 antes de Cristo hasta la venida del Mesías. Y ahorita lo que desarrollé hoy, en un momento más voy a subirlo aquí al canal, el tema que hoy desarrollé, que fue la tentación de Jesucristo en el desierto. Permíteme, José Arroyo, bienvenido y adelante con tu pregunta. Adelante, no te escucho. Muy bien, no te escucho a ti, José, aunque abriste ya tu micrófono, pero eres bienvenido. Aura e Icarus. Es un placer, pueden agregarse al canal y posiblemente voy a hacer otro en vivo y después de hoy, y luego voy a seguir con esta hilación cristocéntrica y se aplica a nosotros. Y luego me abro a preguntas a ustedes de cualquier tipo de preguntas bíblicas. Quiero leer el bélico. Perdón por criticarlos y ofenderlos. Sabes que bélico no has ofendido a nadie, no te preocupes, tú eres bienvenido. Muy bien, hermana Les, te encanta a ti aprender, gracias, es un placer
que ustedes tienen interés por lo que es un escrito está. Muy bien, José Arroyo, última oportunidad. Has abierto tu micrófono, pero no te escucho. ¿Tienes una pregunta? Icarus, permíteme un segundo. ¿Hay alguien más que quiere entrar? Silvio Rosales. Adelante, Silvio, con tu pregunta y bienvenido. Silvio, adelante. No te escucho. Muy bien. No escucho a Silvio, entonces tu micrófono está abierto, pero no estás preguntando. Tampoco José. Entonces, Icarus, Aura, me despido. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Voy a orar con ustedes antes de despedirnos y es un placer compartir con ustedes. Y mañana quizás me vuelvo a abrir para el siguiente tema, que es la continuación de Jesucristo en el desierto, y me abro a preguntas. Nuestro Dios y Padre sigue bendiciendo a Aura, a Icarus, dales el entendimiento que viene de tu palabra, revélaselo por medio de tu Espíritu Santo, que ya está en ellos, pues tu Espíritu Santo produce en ellos el querer por tu buena voluntad. Gracias por la fe que ya les diste. Permite que esa fe crezca en ellos. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengan buenas noches.